La filosofía latinoamericana desde su inicio fue motivada por la búsqueda y reflexión de los pueblos de América Latina, su identidad histórico-cultural y vías hacia el progreso. Siempre ha procurado la importancia de los problemas filosóficos del ser, del hombre, de la cultura, de la moral y la libertad. La filosofía latinoamericana ha existido durante la colonia y en el siglo XIX. Su actividad principal no era filosofar, su labor filosófica estuvo siempre supeditada a intereses religiosos o políticos. La vertiente ontológica, también llamada americanismo filosófico, puede rastrearse hasta las primeras décadas del siglo XX en México. Nace después de la Revolución y da como fruto una reflexión sobre el ser del hombre mexicano y latinoamericano. En la vertiente historicista, Leopoldo Sea propone y desarrolla una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente. Vertiente liberacionista. Nace a comienzos de la década de los 70 y recogía las preocupaciones de otros sectores de la intelectualidad latinoamericana. El tomismo es la escuela filosófica y teológica que surgió como un legado del conocimiento y el pensamiento de Tomás Donos de Aquino, que fue un filósofo, teólogo, santo y doctor de la Iglesia. El tomismo es la escuela basada en la filosofía, basada en la disciplina de la sabiduría. Científicamente da respuestas a las certezas naturales del razonamiento, a los principios del conocimiento humano y el realismo integral. Es la unificación de la verdad relevada y la fe, la razón natural y el sentido común. Marxismo, conjunto de conceptos y propuestas filosóficas que comprenden una concepción del mundo y de la vida social que se basa en el materialismo histórico y dialéctico. El materialismo plantea que las transformaciones culturales e históricas se originan en la economía. Tales relaciones se expresan en una dialéctica social mediante la lucha de clases. El existencialismo es una corriente filosófica que antepone la existencia a la esencia. Predomina la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y los objetivos de vida de cada persona. Este establece que cada ser humano es libre de formar su ser, no viene ya predeterminado. Al mismo tiempo, no confiaba en ningún sistema de creencias establecido. Es totalmente subjetiva, ya que se opuso al objetivismo y al cientificismo. Decía que el ser humano no es una realidad completa que deba resolverse. Esta tuvo su origen como reacción al empirismo y al racionalismo en el siglo XIX y se desarrolló en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Uno de sus principales exponentes es Jean-Paul Sartre. Filosofía analítica. Esta se introdujo en Latinoamérica a mediados del siglo XX. Esta filosofía sostiene que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales de un mal uso del lenguaje ordinario y que su solución consiste en una clarificación del sentido de los enunciados cuando se aplican en áreas como la ciencia, la metafísica, la religión, la ética, el arte, entre otras. En dicha filosofía se confía de la razón para transformar nuestra vida para bien. El movimiento americanista es una filosofía con un gran contenido social, político, educativo y moral que han aportado a la reflexión filosófica. Los americanistas concluyeron en que nuestra filosofía debe empezar siendo un quehacer raizal y situado no solo en, sino desde y para América. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa, jerónima y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Nació el 12 de noviembre de 1648 en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz y falleció el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México. Su filosofía fue desarrollada en un hábitat religioso. Ella veía el matrimonio como una forma de opresión y de sumisión al hombre. Es por eso que decidió tomar el camino religioso, pues era el único escape del matrimonio que tenía en su época. Desde la expresión literaria poética logra transmitir un pensamiento filosófico, siendo uno de sus trabajos más conocidos su poema titulado El sueño, donde el alma abandona el cuerpo al llegar la noche e intenta conocer el cosmos. Juntos Sierra fue un escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano. Fue promotor de la fundación de la Universidad Nacional de México. Desde joven se estableció en la Ciudad de México, relacionándose con los mejores poetas y literatos de ese tiempo, incursionando en el relato, en el cuento, la novela y el teatro. Fue diputado del Congreso de la Unión, desde donde se lanzó un proyecto que sería aprobado en 1881 y que daba a la educación primaria el carácter de obligatoria.
José Martín Pérez, nacido en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853, falleció el 19 de mayo de 1895. Fue un político y poeta cubano, político republicano democrático, ensayista, periodista y filósofo. Fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica.